La Navidad fue una buena oportunidad para verificar lo que cuestan los alimentos, la ropa, los juguetes, los cosméticos y apreciar así la ventaja de vivir en una economía dolarizada que ha mejorado durante 15 años ya la capacidad adquisitiva de la población. Gabriela Calderón, columnista del Universo, publicó hace poco un interesante artículo sobre este tema. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, Gabriela, las restricciones del gobierno a las importaciones no petroleras, ¿qué efectos han causado respecto a opciones de compra y precios? Bueno, se han reducido, es evidente que en el mercado ecuatoriano se han reducido artificialmente las opciones a disposición en determinado momento. Por los compromisos comerciales previamente adquiridos no se pueden prohibir importaciones, por eso se llaman restricciones. Entonces, con lo que uno se topa es con una especie de sutileza de que vas al supermercado y a veces sí está ese producto importado y a veces no está. Esa irregularidad la hemos visto también en las jugueterías esta Navidad y lo que siempre es constante es que es a un precio mayor, marcadamente mayor de lo que estábamos acostumbrados y de lo que vemos en mercados extranjeros. Ahora, pero lo importante es ver cómo es que, según estas excursiones de compras que realiza Gabriela periódicamente con todos los ecuatorianos, ¿qué ha notado en los precios? Porque es verdad que, de acuerdo a los compromisos internacionales, es prohibido prohibir, pero sí hay una banda en los aranceles donde se puede subir o bajar según las circunstancias. Eso es permitido, en efecto. Pero ¿qué ha pasado con el consumidor? Se le ha restado la libertad para elegir y se ha reducido, la libertad para elegir entre una gama amplia de productos en determinado momento. Pero esto viene de una concepción de que la balanza comercial debe ser administrada para que funcione la dolarización. Pero eso es un mito, porque en este país tuvimos dolarización desde enero del 2000 y no fue hasta 2007, desde este gobierno, que se decidió que había que administrarlo. Le recuerdo que el precio promedio del petróleo, como tengo aquí en mi libro un artículo viejo, del precio promedio era alrededor de $20 durante la primera década de dolarización y nuestra economía creció, no solo nuestra economía, y creció una tasa similar a la que ha crecido durante la época de la bonanza petrolera, una tasa promedio, y durante esa época las exportaciones tuvieron un crecimiento saludable, las exportaciones crecieron un 14%. En la década, en cambio, de los 80 y en la década de los 90, cuando nosotros teníamos el poder de devaluar, porque mucha gente cree que el poder de devaluar, como ahora se está depreciando en Colombia la moneda y como se está depreciando en el Perú la moneda, mucha gente cree que esa devaluación pues promueve las exportaciones, pero si eso fuera así, entonces Zimbabue y Ecuador hubiesen sido las estrellas en los mercados mundiales de exportación en los 80s y 90s, y eso no ocurrió porque por ejemplo, le pongo un ejemplo porque hay que comparar, durante el promedio de crecimiento de las exportaciones durante los 90 fue de 0,8%. Exacto, eso no funcionó para promover eso no funcionó porque... Eso funcionó fue para que el gobierno tenga más dinero porque es el primer exportador de petróleo. Eso era en esa época. Pero yo quería referirme a esto de los precios, porque eso es importante. ¿Qué efectos tienen las medidas? Para los ciudadanos sobre estos productos que yo digo que son de consumo masivo, los productos como la ropa, como los alimentos. ¿Qué es lo que se está observando? Mira, es que es importante hablar de estas malas concepciones acerca de la dolarización, porque en el tema de los precios, no se puede generar, aquí no es que se puede devaluar el dólar, porque la única autoridad que puede hacer eso es la Reserva Federal de los Estados Unidos, que emite dicha moneda y maneja la política monetaria de esa moneda. Aquí lo que se puede hacer es restringir lo que los ecuatorianos pueden hacer con esos dólares. Entonces están restringiendo, como no pueden manipular el valor de la moneda en la que los ecuatorianos ahorramos, en la que los ecuatorianos somos pagados, entonces quieren restringir la libertad para elegir en qué gastar nuestros dólares. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros no podemos devaluar porque no tenemos moneda propia, porque no emitimos moneda propia. Podemos devaluar. Muy bien. Sí. Pero, sin embargo, en la práctica, ¿qué es lo que está ocurriendo? Con el alza de aranceles y el impuesto a la salida de divisas que se realizan sobre los productos que se importan y que obviamente son trasladados por los importadores en los precios de las mercaderías, ha producido un alza de los precios. Eso en la práctica viene a producir una especie de devaluación, porque por ejemplo ahora el dólar, devaluación para el dólar de los ecuatorianos, porque ese dólar se ha revalorizado en el comercio internacional, pero si ese dólar que usamos nosotros tiene que pagar impuestos a la salida de divisas y tiene que pagar más aranceles por las mercaderías que compra, en la práctica eso equivale a una devaluación.
creo que sería una definición poco convencional de devaluación. No, es absolutamente poco convencional, pero ahí está la picardía criolla y la gran habilidad y creatividad del gobierno en que ha hecho realmente una devaluación del dólar sin tener el dólar. O sea, el dólar de los ecuatorianos vale menos que el dólar de los americanos o que el dólar de los panameños. O sea, lo importante es explicar también que la revalorización del dólar no tiene por qué ser algo malo, ni ha sido algo malo en otras épocas para economías latinoamericanas también dolarizadas, ¿no? Tenemos el ejemplo en Latinoamérica de Panamá, que tiene más de 100 años dolarizado, y en ese país prácticamente nunca se han experimentado restricciones al comercio y no se discute, no es un tema de discusión. Usted abre los periódicos, conversa con los taxistas de ese país, nadie le interesa cómo está la balanza comercial. Sin embargo, aquí lo vemos como un marcador de fútbol, como que es algo importantísimo para que subsista el sistema, pero la memoria parece ser de corto plazo, porque como yo le digo, aquí tuvimos un crecimiento saludable durante la primera mitad de los 2000 hasta 2006, antes de este gobierno, crecimiento comparable al que hemos tenido durante la bonanza petrolera, sin tener un precio alto de petróleo y sin haber tenido restricciones a las importaciones. Alguien me dirá, bueno, pero es que en esa época el dólar no estaba apreciándose, más vale venía depreciándose. Exactamente, pero lo que pasa es que tenemos el ejemplo de Panamá de más de 100 años que ha pasado por ambos casos. Ahora tenemos el ejemplo de El Salvador también. El enfoque al que yo quiero ir es que si tenemos una moneda fuerte como el dólar, y si hay una revalorización en el dólar, en el mercado internacional, eso no quiere decir que el Ecuador se perjudica. Eso quiere decir que el Ecuador pero es que se quiere dar la idea de que hay un perjuicio y no es así. Y tenemos ejemplos históricos, como por ejemplo el caso del milagro, el llamado milagro alemán o el llamado milagro japonés después de la Segunda Guerra Mundial, ambos países con una política monetaria responsable después de la Segunda Guerra Mundial, y son monedas que se apreciaron considerablemente. Fueron apreciándose en los mercados internacionales y eso no implicó una merma para las exportaciones, más vale, por eso tenemos un éxito. Aunque usted insiste, Gabriela, en lo de la merma para las exportaciones, y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Eso es una falacia, eso es una mentira, y eso beneficiaba solo a los exportadores privados y solamente al gobierno que exporta petróleo. El problema es, si el dólar se revaloriza, hay que hacer conciencia de que no perjudica a los ecuatorianos. Por ejemplo, el influjo que tiene sobre los productos. O sea, las cosas nos deberían costar menos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? En el planeta hay una mercadería simbólica de buen vivir, que son los carros, en que las familias se transportan, van al trabajo o se van de paseo. En algunos países, países ricos, los salarios mínimos llegan hasta $2,000. O sea, ¿cuánto cuesta un carro en un país rico donde el ingreso per cápita de sus habitantes es muy superior al de los ecuatorianos? ¿Y cuánto cuesta ese carro en el Ecuador? Aproximadamente la mitad. El doble. Es decir, que nosotros que somos pobres, pagamos por un carro el doble que paga un alemán, el doble que paga un francés, el doble que paga un suizo. Pero a mí sí me parece importante volver al principio y la convicción detrás de esto. La convicción detrás de esto es como que si el comercio se hiciera entre gobiernos y no entre personas. Y el argumento es, el presidente lo ha dicho en algunas ocasiones, lo dijo creo que hace año y medio, dijo, es que se importan como 6.000 millones de cosas innecesarias. Y innecesarias según quién. O sea, el comercio, ¿cómo se dividen las importaciones? ¿Según quién? No, la pregunta es ¿según quién? Porque a mí me podrá parecer un absurdo que usted se compre una botella de vino, pero usted la valora, porque si no, no fuera voluntariamente a comprarla. Y ese vino probablemente es importado. Luego viene alguien de arriba y le dice, no, pero es que eso es parte de los 6.000 millones de importaciones innecesarias. ¿Según quién? Claro, además según quienes consumen un champán sin pagar impuestos, porque la botella de champán que consume el presidente de la República, importado de Francia, cuesta $30 y la que usted consume cuesta 130. Pero el principio es, el comercio no se hace entre gobiernos, se hace entre personas, y si las restricciones comerciales lo que hacen es superponerse a las decisiones independientes de las personas de todo tipo de ingresos, porque yo el otro día en mi artículo mencionaba ejemplos de artículos disponibles en los principales centros comerciales, pero si usted se va al supermercado se va a topar con el mismo caso, y hasta artículos de uso básico y de uso más masivo también sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque hoy en día en un mundo globalizado, si quieres tener los mejores productos y los productos más baratos, necesariamente tienes que abrirte al comercio. Y si estás viendo la balanza comercial puede ser negativa en épocas de crecimiento. En el año 2011, Panamá sostuvo un déficit sobre su cuenta corriente que incluye la balanza comercial de 15%, y sin embargo la economía creció en más de 11%. Incluso en Estados Unidos ha tenido muchos años la balanza negativa. No, y Panamá y El Salvador dolarizados desde el 99
nunca han tenido un superávit. En cambio, Ecuador ha tenido varios años superávit. El Salvador y Panamá, los dos han sostenido superávit que Ecuador ni se los ha soñado. Ahora, pero vamos a lo que usted planteaba respecto a eso de las opciones. Porque una cosa es obligarle a alguien a consumir productos más caros y que no son de mejor calidad, y otra cosa es que la gente tenga derecho a consumir lo que le place. O sea, el que tiene más plata consume lo que cuesta más y el que tiene menos lo que consume menos. Y también cómo influye en la calidad de los productos, porque eso es otro pretexto que se establece ahora, lo que se llama en la OMC los obstáculos técnicos al comercio, que se quiere revisar todo lo que se importe para desacelerar las importaciones, y de esta manera ¿hay una mejoría realmente en la calidad de los productos? La verdad es que se ha creado un universo de barreras no arancelarias que escapan la sana promoción de comercio que ha venido liderando la Organización Mundial de Comercio. La Unión Europea lidera a nivel mundial estos esfuerzos, Estados Unidos no se queda atrás, Japón tampoco, en su proteccionismo disfrazado de tecnicismo. Y en los países desarrollados, pues nos gusta copiar las malas modas de ciertos países desarrollados, modas que ellos no implementaban cuando estaban desarrollándose, cuando estaban saliendo de la pobreza y creciendo a tasas aceleradas, tasas que se necesitan superiores al 6% por más de 10 años para abandonar la pobreza, no algo ocasional de 5 o 6 años que luego cae. Bueno, pero ahora estando el país en una crisis porque la caída del precio del petróleo nos afecta, aunque los derivados cuestan menos y eso hay que analizarlo bien por otro lado. Sin embargo, el gobierno está tomando medidas de ajuste. Por fin los gastos permanentes los ha reducido, aunque muy poco, solo el 5% del presupuesto. E incluso no va a hacer aumento de salarios, pues los salarios también en el sector público son mucho más altos que en el sector privado. Entonces, dentro de ese sentido, se podría tal vez comprender o aceptar que haya un cierto encarecimiento de lo que consumimos los ecuatorianos a cambio de que no se vuelva a ese sistema perverso de devaluar la moneda propia y de esa forma empobrecer a la gente. Bueno, yo voy a aprovechar brevemente para decirle que en mi libro recientemente publicado tengo un capítulo sobre la dolarización y sobre el tema del comercio, donde trato esto de la balanza comercial. Pero lo que le quería decir es que no se justifica que en momentos en que ya no tenemos vacas gordas, y de repente nos enfrentamos a las vacas flacas, todavía no estamos en recesión, todavía no tenemos una crisis, pero estamos un poco preocupados todos, ¿no? Porque ha cambiado el tono de la economía definitivamente. No se justifica endosarle el ajuste a las personas de a pie, a los ciudadanos comunes y corrientes. No se justifica tampoco reducir su libertad para elegir. No es progreso una economía donde el presidente celebra un superávit, un ministro celebra que cierto industrial local produjo el doble, mientras usted de a pie va al supermercado y de repente le cuesta artificialmente todo el doble o el triple, en el caso de ciertos artículos de importación como los perfumes, los juguetes, la ropa importada. Digamos, ¿cómo puede ser que una ropa para un bebé de Carter's que vale $5 en Target en Estados Unidos, aquí se venda más de $30 en algunos mercados locales? O sea, es un asalto, ¿no? Y entonces... Exactamente, y ese es el fondo del problema. Gabriela, gracias por su participación en Contacto Directo.